El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta del apóstol San Juan, el discípulo más joven, el discípulo fiel, el discípulo amado, el discípulo que se pudo recostar sobre el pecho de Jesús y preguntarle: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? El discípulo que estuvo al pie de la cruz y quien recibió a la madre de Jesús. Y nos dicen los evangelios que desde ese momento el discípulo se llevó a vivir a María con él. Ahí tienes a tu madre, le dijo al discípulo, y a ella le dijo: ahí tienes a tu hijo. Este es Juan, a quien hoy celebramos. Un discípulo que no murió martirizado como los demás discípulos, unos crucificados, otros decapitados, otros despellejados, pero todos murieron de forma martirial. En cambio Juan no, él no murió. Cuentan algunas leyendas, ¿verdad?, que lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Entonces, y como no se quemaba el aceite hirviendo, y Juan tranquilo, como en una piscina, ¿verdad?, tampoco nadando, pero estaba ahí, ¿verdad?, y no le pasaba nada. Entonces, cuando vieron sus verdugos que a él no le pasaba nada, entonces que intentaban matarlo de una manera y otra y no podían, y ya siendo un ancianito, lo fueron a dejar solo, abandonado en una isla que se llama Patmos. Ahí cuentan que murió él solito. Hoy en su fiesta nos presentan una lectura muy interesante, y es sobre el domingo de resurrección. María Magdalena llegó corriendo y le dijo: se han llevado el cuerpo del Señor. Pedro se levanta, y el otro discípulo también con él, el discípulo amado, así se llama, el discípulo amado, se fue con él. Dice el texto que el discípulo amado corría más aprisa y llegó primero. Algunos podrían decir: ¿será que Pedro ya era viejito? No, Pedro no era viejito. No por eso corría más lento que el discípulo amado, no. El problema, hermanos, es esto: que cuando hay un pecado que nos esclaviza, hay una carga, intenten correr ustedes con una cosa pesada en el lomo a ver si van a correr. Con un cántaro de agua, con un saco de maíz, intenten correr, no van a poder correr. Van a poder avanzar, pero van a tener que ir lentos. En cambio, alguien que no tiene carga, ese corre más aprisa. Es el domingo de resurrección. Hace 3 días, Pedro había negado 3 veces al Señor que lo conocía. Yo no lo conozco, no sé quién es ese hombre.
cuando lo vio flagelado, lo vio coronado, lo vio insultado, lo estaban golpeando. ¿Vea que vos sos uno de él? No, yo no lo conozco. Y Jesús les había dicho: el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. El que me niegue a mí no es digno de mí, el que no renuncia a todo. Y Pedro lo ha negado. Cuando esa misma noche él le ha dicho: Señor, si tengo que entregar mi vida por ti, yo soy capaz de morir por ti. Y el Señor le va a decir: ay, Pedro, no hables. Hoy mismo me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Me habrás negado 3 veces. Pedro escucha la noticia que el sepulcro está vacío y que a las mujeres se les han aparecido unos ángeles y que dicen que está vivo, que ha resucitado. Juan va emocionado. Juan es el discípulo fiel. Juan es el discípulo que estuvo con Jesús hasta el final. Incluso cuando nos cuenta del encuentro de Jesús con María, Juan estaba ahí porque él llevaba a María. A él no le estorbaba nada, a Pedro sí. Hermanos, esto es una enseñanza hermosa también para nosotros. ¿Cómo queremos crecer espiritualmente? ¿Cómo queremos tener un encuentro con el Señor? ¿Cómo queremos estar cerca de Dios o encontrarnos con Él cuando hay un pecado que no nos deja entrar en comunión con Dios? No se puede. No se puede. Me acuerdo aquella historia hermosa que contaba Monseñor Oscar Barahona cuando éramos seminaristas. Llegaba al seminario y siempre nos contaba una que otra historia, pero había una historia bien bonita donde dice de que había un joven que le ofrecía oraciones hermosas a la Virgen, rosarios, cantos, poemas. Era un muchacho que iba a la misa y estaba ahí tratando de servir y todo. Y un día el joven soñó que estaba en la iglesia y entonces iba viendo que un montón de gente se levantaba y todos iban con sus cositas. Él no lograba definir qué era lo que llevaban, pero llevaban cosas y se acercaban a la Virgen y llevaban cosas. Y entonces, dijo él: voy a ir yo también, ha de haber algo para mí también. Y entonces cuando llegó, vio que no era un sacerdote, era la Santísima Virgen María que estaba ahí regalando cosas. Entonces cuando lo vio a él, le sonrió, se dio la vuelta y agarró una canasta de frutas recién cortadas, unas frutas que brillaban, sabrosas, jugosas. Cuando él dijo agarrarlas, va viendo que la manta en la cual estaban envueltas las manzanas era una manta como con la que habían ido a limpiar a un leproso que se le está pudriendo la carne y cayendo los pedazos de pus y cosas, sangre y todo eso. Y entonces en medio del mantel va viendo que hasta brotaban gusanos, se escondían porque en la sangre y los trozos de carne que habían ahí, habían hasta gusanos y todo. Y entonces le dice la Virgen: toma, come. Y entonces él le dice: no, le dice, toma, come. Y él le dice: no. Y le dice: así son las oraciones que me ofreces, porque tú no dejas ese pecado que te tiene tan atrapado. Muy bellas son las oraciones, pero ese muro que tú has construido entre Dios y ti, que se llama pecado, impide que tus obras lleven delante de Dios. Y eso, hermanos, es en lo que a veces nosotros no pensamos. Por eso insisto yo muchas veces: ¿qué estamos haciendo por romper esas barreras? Por romper esas cadenas que nos atan y que nos impiden avanzar en nuestro proceso de conversión y acercarnos a Dios. Y el problema es que estamos envueltos de vicios, pecados, egoísmos, orgullo, soberbia, y no hacemos nada por dejarlo. Nos sentimos tan bien en ese pecado, nos sentimos tan cómodos que no sentimos necesidad de dejarlo, como el borracho.
Cuando le dice a alguien, mire, deje ese vicio de alcohol, yo no soy bolo, yo bebo porque quiero. No soy ningún borracho, yo bebo cuando yo quiero. Y cuando agarra la pacha de guaro hasta que le da vuelta la chancleta, ¿verdad? Hasta que pierde. No, yo bebo porque quiero, pero yo no soy alcohólico. Destruyendo su matrimonio, destruyendo su salud, dándoles un mal ejemplo a sus hijos, arrastrando a sus hijos por el vicio. No, pero yo bebo porque quiero. Qué difícil es cuando estamos en el pecado, cuando estamos en el fango y nos gusta revolcarnos en él. Y así, hermanos, no vamos a poder acercarnos a Dios. El pecado, hermanos, es una de las cosas que más nos encadenan y nos impiden acercarnos a Dios. Son esos lazos que nos atrapan y no nos impide avanzar hacia el encuentro del Señor. Hay personas que dicen, pero es que la iglesia todo lo ha pecado, pecado aquí. No. Es que la iglesia no habla que todo es pecado. No. A mí me gusta definir el pecado de esta manera. ¿Qué es el pecado? Aquello que me hace daño a mí y daña a los demás. Eso es el pecado. Aquello que me hace daño a mí y hago daño a las demás personas. Pero ¿qué pasa cuando yo no soy capaz de percibir el daño que estoy haciendo a las demás personas? ¿Qué pasa cuando yo no soy capaz de ver el daño que le estoy haciendo a mis padres? El daño que le estoy haciendo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos. Y es a eso a lo que se le llama ceguera espiritual. Cuando yo no soy capaz de ver mis propios defectos. Sí soy bueno para ver los defectos de los demás. El pecado de este, el pecado de aquel otro, pecado aquí. Pero cuando yo no soy capaz de ver mi pecado, a eso se le llama ceguera espiritual y incapacidad para convertirme. Y eso, hermanos, no nos deja avanzar. Saben, cuando uno en su vida no hay una lucha, no hay un esfuerzo y se siente bien estar en el pecado, venir a la misa es lo más aburrido, es un estorbo, es incómodo. Ay, ya va a hablar de vuelta lo mismo a este cura. Ay, solo hablando de pecado aquí. Sí, porque yo no quiero cambiar. Pero cuando una persona está en un proceso de conversión, está luchando por ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor hermano, cuando viene y habla y escucha la palabra de Dios que me llama a cambiar, dice, estoy en el camino, estoy luchando, me estoy esforzando, y el problema es que no solamente estoy luchando, sino que sé que Dios me está acompañando en mi proceso, y a eso se le llama conversión. Conversión significa cambio de camino. Si yo iba por este camino, ahora cambio el camino. ¿Y este camino cuál es? El camino por el cual me está dirigiendo el Señor con su palabra. Pero a muchos de nosotros lo que nos guían, ¿qué son? Las redes sociales, la televisión, el consumismo, el materialismo. Hermanos, todo eso se termina. Y cada año que estamos terminando, no nos dice otra cosa, se va la vida, se va la vida, se van los años, se van las fuerzas. Y todo eso en lo que hemos puesto nuestra confianza, el dinero, las comodidades y todo eso, se queda aquí. Y cuando nos vamos, no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es nuestras obras, aquello que hicimos por amor a Dios, por amor a nuestra familia. Qué cosa más triste llegar al último momento de mi vida y saber que viví una vida desgraciada, una vida inútil, una vida vacía, una vida en la cual solo lo único que hice fue dañar, destruir, ¿verdad? ¿Y de que dejó buenos recuerdos en los demás? No, dejó dolores, dejó tristezas, dejó una familia destruida, unos hijos sin valores, sin principios, una esposa que dice, por fin el Señor se lo llevó y me dejó tranquila. ¿Sí? Perdón que lo diga. Pero a veces para las mujeres, cuando el hombre es grosero,
borracho, mujeriego, malcriado, y que lo único que ha hecho es darle una mala vida, hacerla sufrir, golpearla cuando se muere el marido, esa mujer se libera. Ese día va a la sala de belleza, se corta el pelo, va a la dentista para que le ponga dientes bonitos, se manda a poner uñas, ¿verdad? Se compra ropa bonita y ya, terminó su cruz. Porque una cosa triste, hermanos, cuando una mamá dice, este hijo que tengo es una cruz. Qué cosa más triste, ¿no les parece? Que una madre diga, este hijo mío es una cruz. O este esposo es una cruz. Yo escucho a tantas mujeres que dicen, tengo que cargar la cruz, ¿verdad, Padre? Esta cruz que el Señor me ha dado. Mire, para comenzar, no le eche la culpa a Dios de sus malas decisiones, ¿verdad? Esa cruz se le echó usted solito al lomo, ¿verdad? Porque el Señor no le dijo, mire, agarre este hombre, ¿verdad? Y con este caso usted es solita y solito. Por más que su mamá le dijo, hijo, no te cases con esa mujer, hija, no se case con ese hombre. ¡Ay, iba de necio! Mire, es que usted no lo quiere, como usted no lo conoce, como usted no la conoce, ella es buena, sí, pero mira, es bolo, es mujeriego, mira, esa muchacha no, lo único que sabe es pintarse las uñas y pintarse el pelo, no sabe hacer nada. No, pero cuando se case conmigo ella va a aprender, cuando se case conmigo ese hombre va a dejar de ser mujeriego y va a dejar de ser borracho. Y cuando ya tienen el yugo encima dice, la cruz que el Señor me dio. Hermanos, dejemos de estar culpando a Dios, ¿de acuerdo? Esa cruz usted solito, usted solita se le echó. Entonces, no culpemos a Dios, ¿verdad? No culpemos a Dios. Pero vuelvo y repito, qué triste que yo me convierta en una cruz para los demás. Eso es lo más triste. Lo triste no es que mi mamá diga que yo soy una cruz para él, o que mi esposa diga yo soy una cruz para ella. No, eso no es lo triste. Lo triste es que yo sea una cruz. ¿O qué significa? Que yo sea la causa de dolor para una persona que me ama. Hermanos, ¿qué cuenta le voy a dar yo a Dios? Que para lo único que vine a este mundo fue para destruirle la vida a los demás y destruirme la vida a mí también. Eso es ser inconverso. Eso es ser una persona incapaz de convertirse. Y cuando hablamos de buscar al Señor, es para pedirle a Él que nos ayude a ser una mejor persona. Eso es lo que Dios quiere. Y saben, hermanos, no hay cosa más hermosa ni cosa más linda para una persona que saber que está haciendo las cosas bien y que las personas que a Él le aman está tratando de hacerle feliz. Una persona que le destruye la vida a los demás jamás va a dormir tranquilo, porque le va a entrar algo que se llama remordimiento. Y ese remordimiento nunca le va a desaparecer. Y en el día de la hora de la muerte, lo que más le va a doler será haber dañado, o cuando se muere su papá, cuando se muere su mamá, se muere un hijo, su esposa, su esposo, lo que más le va a doler es que esa persona que tanto le amó, lo único que yo hice fue destruirle la vida. Por eso hay hijos con malcriados, ¿verdad? Hijos desobedientes, groseros. Cuando se muere la mamá o el papá, ay, si quieren que los avienten en el hoyo donde va la caja también, ¿verdad? Ay, mi mamá, ay. Pero mientras estuvieron vivos, ¿verdad? Mientras necesitaron, ni siquiera los voltearon a ver. Y lo único que los trataban, insultaban, los despreciaban y hacían todo tipo de cosas para dañar. Eso es ser inconverso. Y hermanos, con esa actitud jamás vamos a avanzar en nuestro camino de conversión. Y venir aquí a la iglesia jamás va a tener sentido. A no ser que vengamos porque van a haber guacalitos, o van a haber mantelitos o semitas mieludas al final de la misa, ¿verdad? Pero decir, voy a ir a misa porque quiero escuchar la palabra de Dios, no va a tener ningún sentido. Porque lo que menos quiero es cambiar de vida. Porque lo único que nos va a decir el Señor día con día, no hemos sido creados para el pecado, no hemos sido creados para el mal, hemos sido creados para la vida. El pecado es una opción y no es una opción de Dios, es nuestra decisión.
¿verdad? Como algunos piensan, no, si el que nace para tamales del cielo le cae las hojas. No, 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 no. La vida que estamos llevando cada uno de nosotros es fruto de nuestra propia decisión. ¿De acuerdo? Y no tenemos que olvidar eso. Por eso pidamos hoy a San Juan que nos ayude a despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar hacia el encuentro con Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu